Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar comenzando con el prólogo habitual. Hoy tocan los crotanos y abrimos con ellos las tribus caídas, las tribus perdidas de la nación Garú. Voy a remarcar que con este es el quinto programa de lo que va del mes de febrero, increíble, y les voy a adelantar la sorpresa, el fin de semana va a estar listo, no sé bien si el sábado o domingo, Tasmanos, los Garú de Australia. Ya con eso podríamos decir, y con mucha alegría puedo comentarles, que hemos pasado de 1 o 2 programas mensuales a un total de 6, si contamos lo que fue la crítica y revisión del videojuego de Hombre Lobo, el Earthblood. Contento de que el nuevo método y que la nueva forma de organizarme esté rindiendo tanto. Lo único que lamento no haberlo empezado a hacer antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que bien, mes de febrero con 5 o 6 programitas, no es poco, ¿eh? La mala nueva que les tengo que dar es que se va a ver interrumpido el tema de las tribus perdidas porque la última, los aulladores blancos, bueno, el trabajo previo, que no es poco, de traducción se ha visto truncado y me va a llevar más tiempo. Pero tranquilo, no se desesperen, no entren en pánico, calculo que lo voy a tener para fines de marzo. Y aclaro, o les recuerdo más bien, que en el medio voy a seguir subiendo programas de otros temas que tenemos que tocar. Es más, les voy a dar otra sorpresa grata. Marzo lo empezamos danzando la espiral. La guerra de Ravia, el Imperium, muchas cosas más, las parentelas, los túmulos. Hay muchos temas que hay que tratar y que tenemos que ir viendo de lo que es el mundo de Hombre Lobo. Y ninguno va a faltar. Como siempre les digo, ante todo les agradezco el apoyo y les recuerdo, suscríbanse si no lo hicieron, me ayudan muchísimo, compartan. Yo creo que, bueno, lo más importante es eso. La suscripción, el compartir, el likear y sobre todo dejar comentario. Quiero saber qué piensan, qué opinan. Finalmente, para ir redondeando, acuérdense que al final del programa voy a estar leyendo algunos de los mensajes que me fueron dejando a lo largo de la semana de programa a programa para, bueno, responderles algunas inquietudes o comentar algunas observaciones que suelen hacer los suscriptores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la tribu en cuestión. Vista general. Cuando los continentes se separaron y los Garú se dividieron en tribus, 3 tomaron el largo camino de hielo hacia las Américas. Estas 3, autodenominadas Garú de las Tierras Puras, eran los Subtena, los Crotanos y los Wendigo. A día de hoy solo sobreviven 2 de ellas. El hermano mediano, la resuelta tribu de los Crotanos, ya no existe. Su pérdida fue tan trágica como noble. Mientras que los Bunjib fueron masacrados por sus propios parientes y los aulladores blancos sucumbieron al Wyrm, los Crotanos se sacrificaron para desterrar un gran mal. A día de hoy, muchos Garú desean que no hubiese sido necesario ese sacrificio. Si hubieran vivido, quizá los Subtena y los Wendigo no estarían tan al límite. Si hubieran tenido más ayuda, quizá la nación Garú aún tendría su fuerza. Si hubieran sido capaces de destruir al devorador de almas por completo, la fuerza del Wyrm se habría reducido en 1/3. Si solo hubieran, vivir en el que hubiera sido sí es la muerte en vida. Lo cierto es lo que fue. Los crotanos desaparecieron. Los crotanos se ganaron el nombre de hermano mediano, no por ninguna clase de antigüedad, sino por su papel entre las 3 tribus de las Tierras Puras. Los Wendigo siempre fueron furiosos y temerarios, henchidos de los fuegos de la juventud. Los astutos Subtena siempre buscaban la sabiduría, a veces a expensas del aquí y ahora. Los crotanos, por su parte, tomaron la senda del equilibrio y de cierta mesura. Entre ambos, eran apasionados pero no volubles, meditabundos pero no autocontemplativos. Otro aspecto de la mentalidad tribal de los crotanos provenía de su conexión elemental. Los crotanos obtenían fuerza de la misma tierra, canalizándola por medio de su tótem, tortuga. Eran sólidos y resueltos, no tan escurridizos como los Subtena, de influencia acuática, y su tótem, serpiente fluvial, ni tan fríos y furiosos como los Wendigo, y los amargos espíritus de viento aliados suyos. Por supuesto, esta influencia tenía sus inconvenientes. Los crotanos eran una tribu tosuda, por lo general, hasta el punto de la inflexibilidad.
Cuando se derramaba sangre entre los tres hermanos, y esto ocurría de cuando en cuando, los croatanos tenían su parte de culpa. Los croatanos eran firmes creyentes en el clan y el túmulo. Se tomaban el concepto de tierras sagradas mucho más en serio que la mayoría de los garú. También eran una tribu bastante pragmática, no muy dada a la poesía o a la sofisticación. Llamaban a los 5 auspicios tramposo, yamán, legislador, guardián de la canción y guerrero. La caída de los croatanos llegó a finales del siglo XVI, cuando el apocalipsis parecía próximo. El devorador de almas, también conocido por los croatanos como Yipi-Yak, una de las 3 cabezas del Wyrm, se había acercado tanto al mundo físico que pronto se manifestaría en forma física. Toda la tribu se reunió para luchar, a pesar de saber que esa batalla no sería suficiente. Cuando el devorador de almas irrumpió en el mundo material, los croatanos realizaron un gran rito para realizar su sacrificio final. Se entregaron hasta el final, causando al devorador de almas una terrible herida que tardaría siglos en sanar y desterrándolo de vuelta a la Umbra. Aún así, el coste fue toda una tribu. Los croatanos desaparecieron para siempre, ya que hasta sus espíritus ancestros participaron en el rito. Los linajes de la parentela se mezclaron con las otras tribus o desaparecieron para siempre. A día de hoy hay leyendas de que quizás sobrevivió un único espíritu ancestro o de que existe un cachorro de pura sangre que podría despertar a Tortuga de nuevo como patrón tribal. Siempre hay esperanza, pero los ancianos Uktena sacuden sus cabezas y dicen en voz baja que es una esperanza vana, reconfortante quizá, pero sin fundamento. Apariencia. En sus formas híbridas o de lobo, los croatanos con fuerte pura raza tendían a tener ricos y oscuros pelajes marrones que brillaban como caoba, con un ligero moteado oscuro en la espalda y los cuartos traseros. Por lo demás, eran una tribu diversa, ya que derivaban de todo un tercio de las diversas naciones de las tierras puras. Tótem tribal, Tortuga, un espíritu mítico de tierra y agua, del cual se dice que sostenía el mundo sobre su caparazón. Enseñó a los croatanos mucho sobre la fortaleza y el trabajo duro, y con su pérdida cayó en una hibernación de la cual aún ha de despertar. Otros tótem venerados por los croatanos incluían al pájaro de trueno, la dama del maíz, los excavadores y la tramposa trucha. Debilidad tribal. Los croatanos, como se ha mencionado, podían ser demasiado resueltos en las decisiones o pensamientos que elegían, firmes como la tierra, muy duros de cambiar de parecer. Asumir una perspectiva distinta sobre un tema a un croatano le demandaba habitualmente gran parte de su fuerza de voluntad. Historia. El viejo país. Esta historia casi nadie la ha vivido, ni siquiera los espíritus, y casi nadie habla de ella. Los pocos que hacen mención o la cuentan a quienes consideran dignos, solo la conocen de oído. Nadie que allí estuviera habla hoy, nadie puede llamarlos. Se dice que en el viejo país donde todos los garú comenzaron, todos unidos, había 3 hermanos. Mientras los demás trataban de ganar aceptación por los demás o ansiaban el poder, los 3 hermanos sabían que nada era más importante que la familia y solo trabajaban para quedar bien con su gran abuela Gaia y honrarse entre ellos con discreción. No eran perfectos. A veces hermano menor era muy belicoso y sus otros 2 hermanos lo ridiculizaban para serenarlo. Otras veces hermano mayor se ensimismaba demasiado en sus pensamientos y hermano menor y mediano lo hacían luchar o correr para que valorase el cuerpo y la vitalidad. A veces hermano mediano se volvía egoísta y sus hermanos se quedaban con él hasta que se acostumbraba tanto a su compañía que se daba cuenta de lo solo que estaría de no ser por ellos. Se mantenían en el buen camino los unos a los otros, mientras algunos dudaban de la existencia literal de los 3 hermanos y entienden que es un simple símbolo quizá de unidad entre las tribus puras. Otros están convencidos que existieron y que sobrevivían al paso del tiempo, reemplazando a uno de los 3 hermanos cuando moría, tomando a un lobezno de la tribu del caído. Siempre debía haber 3 hermanos, uno por cada tribu. Uktena
croatanos y wendigos. La historia cuenta de que algunas tribus temían a los humanos por su afinidad con la tejedora y comenzaron a cazarlos, con algunas excepciones como los hijos de Gaia y los contemplaestrellas. Pero todo aquello fue para peor, ya que los espíritus también comenzaron a temer al hombre y solo los de la tejedora se le seguían acercando y hablándoles. Los tres hermanos, las tres tribus puras, vieron esto con indignación. Por su parte, sus territorios estaban lejos de aquel nefasto acontecimiento y pudieron evitar las masacres. Un trágico día, los lobos temerosos de la humanidad llegaron a las tierras de los tres hermanos. Vieron que allí también los humanos usaban herramientas de la tejedora, aunque no tan avanzadas, arcos de madera, trineos de pieles y tendones, etc. Aún así, decidieron atacarlos y las tres tribus puras corrieron a impedirlo. Aleccionaron con garras y colmillos a los lobos invasores, que se retiraron con sus rabos entre las patas y se mantuvieron alejados al margen de aquellas tierras por algún tiempo. La llamada. Se dice que el hermano mayor una noche soñó con una anciana que le habló de una tierra lejana, próspera y hermosa, pero dominada por monstruos y carentes de lobos cambiantes que la defendieran. Hermano mayor le contó a sus otros hermanos al despertar sobre su sueño y descubrió que estos habían soñado lo mismo. Concluyeron que aquella mujer era Gaia. En otro sueño, Gaia les contó al hermano mayor que algo la había seguido desde las tierras puras para evitar su aviso a los Garú, y también que solo los tres hermanos habían sido los únicos en responder su llamado. Lo que aparentemente persiguió a Gaia fue un mocole corrupto por el Wyrm. El hermano mayor reunió a los otros dos hermanos, a sus respectivos pueblos, a todos los lobos cambiantes que habían entre ellos y recibieron el apoyo de muchos espíritus para despejar el camino desde la Umbra. Pero esto no sería suficiente y antes de partir, cada uno de los hermanos buscó y pidió ayuda a un espíritu totémico diferente. Así fue como hermano mayor se puso a prueba con Uktena, hermano mediano con Tortuga y hermano menor con Sasquatch. Unidos, organizados y con el respaldo de los espíritus, resolvieron comenzar el viaje a aquellas nuevas y puras tierras. El viaje. Los tres hermanos guiaron a sus pueblos a la nueva tierra, separándose así aún más del resto de los Garú, con los que ya estaban enemistados y quienes casi no notaron su partida. Solo un lobo cambiante ajeno a los tres hermanos los siguió, un contemplaestrellas llamado Visión Creciente, quien había soñado con Quimera, su tótem, y ésta le había mostrado visiones de la Tierra Nueva, pero también le había contado que encontrar la Tierra significaría su muerte. Esto no atemorizó al Garú. Los hermanos, antes de permitir que Visión Creciente lo siguiera, le impusieron una serie de pruebas de distinto índole que fueron superadas por el Terue Contemplaestrella con gran destreza. La travesía fue larga y ardua, más de lo que los tres hermanos esperaban, y muchas vidas se perdieron por el frío, el hambre o el ataque constante de las criaturas del Wyrm. No solo los gaflinos y yaglinos les ayudaron a los viajeros a combatir a sus enemigos, los propios tótems se manifestaban cuando podían y hacían su parte. Tortuga hacía temblar la tierra y la abría para que se tragase a los ciervos del Wyrm. Uktena los aterrorizaba con su mortal veneno, cuando no Sasquatch los atrapaba desde las alturas para destrozarlos con sus propias manos. Aunque de esta manera el viaje era más llevadero, fue inevitable la pérdida de muchos héroes que cayeron en las garras de monstruosas criaturas, héroes que siempre guiaban a los grupos que viajaban de muchas maneras, inclusive algunos por mar, en canoas o botes. Finalmente, hermano mayor y mediano llegaron a la nueva tierra, mientras que hermano pequeño se quedó atrás para proteger a los más lentos y asediados por las criaturas del Wyrm. Hermano mayor corrió al encuentro de los lobos nativos y les presentó sus respetos, mientras que hermano mediano hacía lo mismo con los pueblos humanos de allí. En general fueron bien recibidos y se sintieron felices de estar allí. Ya son bien conocidas las historias de la batalla final en el arribo a las tierras puras y de cómo, por las pérdidas del hermano menor, Sasquatch se llenó de rabia al punto de convertirse en el Wendigo. Tras la llegada del último hermano, el Wyrm ya no podía impedir que los Garú defendieran a la abuela Gaia en las tierras puras. Los tres hermanos se reunieron y debatieron cómo debían proseguir, ya que el puente terrestre se había quedado cerrado. Pero aún había mucha gente del otro lado, que, agobiada por el viaje, se detuvieron a descansar y habían quedado atrás.
se decidió abrir un puente lunar. Actualmente se desconoce la ubicación de aquel primer túmulo, pero algunas historias aseguran que bien podría estar en tierras hoy engullidas por el mar. Una vez abierto el túmulo del triunfo y el dolor, muchos Garú partieron a la búsqueda de los que habían quedado atrás. Mucho tiempo pasó sin noticias de aquel grupo, hasta que un día un espíritu cuervo se presentó en el túmulo. Dio aviso que tanto los exploradores que habían quedado atrás como la partida de Garú que habían salido en búsqueda para guiarlos por el puente lunar habían sido atrapados por fuerzas del Wyrm. Los tres hermanos partieron de inmediato a su rescate junto a otra partida, recorrieron aquel lugar umbral en búsqueda de sus hermanos, pero fracasaron. De repente, Visión Creciente, el contempla estrellas, se abrió paso entre los demás Garú y asumiendo su forma de lobo comenzó a escudriñar el entorno. Y entonces lo vio. Vio a la primer partida luchando ferozmente contra muchas perdiciones mientras defendían a los supervivientes. Todo esto envuelto en una especie de magia ocultadora provista por algún poder del Wyrm. Dicha ilusión que rodeaba a la primer partida y a su parentela era una especie de espejo de plata que impedía que la partida de rescate pudiera verlos o percibirlos de ninguna forma. Visión Creciente supo que era su destino, aquel que Quimera había pronunciado, y sin dudarlo se arrojó contra el espejo de plata volviéndolo añicos. Los supervivientes fueron rescatados, las criaturas enemigas vencidas y repelidas, pero Visión Creciente murió en aquel lugar ya que sus heridas eran muy profundas. Antes de que su llama se apagase, el Contemplaestrella instó a los tres hermanos a que cerraran el puente lunar, ya que otra cosa más peligrosa y poderosa que aquellas criaturas venía en camino. Al volver al túmulo, el espíritu cuervo convalidó las palabras de Visión Creciente y los hermanos acataron cerrando el puente lunar, renovando los ritos de purificación y trasladando el pueblo más al oeste y al sur. Visión Creciente fue enterrado en el túmulo donde se dice su espíritu permaneció mucho tiempo allí, feliz de encontrarse en el lugar por el que había luchado. La llegada a la nueva tierra. El cruento viaje había endurecido a los hermanos, que entendían que debían separarse para explorar las nuevas tierras y repeler a las criaturas enemigas donde se encontrasen. Hermano mayor y hermano mediano dejaron atrás a hermano menor, que prefirió quedarse en las tierras del norte combatiendo a los siervos del Wyrm que aún llegaban por mar y para aplacar la poderosa rabia del ahora su tótem, el Wendigo. Hermano mayor y mediano buscaron climas más amables y durante algún tiempo viajaron juntos hasta que por fin también se separaron. En sus viajes al sur erigieron túmulos y curaron las tierras perjudicadas por el enemigo. Era fácil entonces, aún la tierra era pura. Y por cada túmulo levantado, un integrante de la tribu, cualquiera de las dos, encontraba grato el lugar para asentarse mientras que el resto seguía su viaje. Esto provocó que las nuevas generaciones de lobos cambiantes tuvieran que viajar mucho para encontrar a sus verdaderos familiares, y esos viajes se convirtieron en verdaderos ritos de iniciación. Hermano mayor se asentó en las montañas y los desiertos. Hermano mediano prefirió los bosques y las planicies. Fueran donde fueran, los hermanos, su prioridad siempre era la misma, la llamada de defender aquellas tierras ahora suyas de las garras del Wyrm. Las batallas fueron incontables contra criaturas abominables de gran poder pero bastante estúpidas e impulsivas. Algunas eran matadas por garras de los hermanos, pero otras eran difíciles de destruir y en esos casos se las ataba a lugares mediante rituales que se les daba muy bien a hermano mayor. Este último les enseñó a los otros los secretos para poder encerrar a poderosas perdiciones, aunque no los compartió todos. Y no fue por tacaño o avaricia, fue porque sabía que algunos secretos eran muy dolorosos y podían herir a los demás. En sus viajes, los Garú se encontraron con los Pumonka, hombres puma, y los Gural, hombres oso, y no se llevaban demasiado bien. Los felinos eran egoístas y tenían celos de que Gaia llamara a los lobos cambiantes para defender aquellas tierras. Ellos habían hecho un buen trabajo, pero eran muy pocos y se veían sobrepasados. Por otro lado, los Ural eran una resistente fuerza, pero lentos en su accionar y muchas veces llegaban tarde ante los problemas a resolver y sus rituales los mantenían muy ocupados.
Cuentan algunas historias que aquellos rituales Ural evitaban que problemas mayores se cerniesen en las tierras puras y que gracias a esto los viajes de los Garú hasta allí no habían sido peores. Tierras croatanas. Si a los Uktena los representa su secreto y los Wendigo su ferocidad y destreza, el legado de los croatanos era la curación y purificación particularmente de la tierra. Hasta día de hoy sus túmulos son los más limpios a pesar de que hace siglos no quedan croatanos para atenderlos. La tribu estaba literalmente ligada a la tierra ya que sus dones venían de ella y su poder se fortalecía en los croatanos. Incluso podían hacer que la tierra se moviera mediante su voluntad. Junto a los Uktena y a los Wendigo combatían al Wyrm, erigían las prisiones donde encerraban a las perdiciones más poderosas. A medida que la parentela de los puros se esparció por el continente, iban adoptando nuevas formas de tratar con la tierra. Los Garú puros sabían guiarlos, pero no controlarlos, y comúnmente los dejaban hacer a sus anchas, siempre y cuando esto no perjudicara a Gaia. Claro que esto trajo consecuencias que la parentela, principalmente croatana, se alejara de las costumbres de los lobos cambiantes, que en tanto les habían inculcado. Aunque aún se aferraban a las tradiciones de los hermanos lobos, estos parientes fueron adquiriendo nuevos hábitos. Constructores de montículos. Por otra parte, la gente que habitaba en América desde antes de la llegada de los Garú había sufrido mucho por la falta de protectores. Esto se debía en gran medida en que la celosía en aquellos tiempos en América era muy fina, a tal punto que a veces los humanos podían cruzar sin siquiera darse cuenta. Se cuenta que por lo general aquello era una experiencia extraordinaria y le permitía a aquellas gentes un gran entendimiento sobre la importancia del mundo espiritual y con consecuencias más beneficiosas que otra cosa. Por ejemplo, mantenían un profundo respeto por las cosas gracias a esas experiencias. Pero otras veces, en ciertas zonas, el Wyrm era poderoso y todo aquello se convertía en una pesadilla. Esto ocurría principalmente en las tierras más al sur, donde algunos Uktenas llegaron en sus viajes al aventurarse al sur. Al no haber lobos cambiantes que protegieran a los habitantes del reino espiritual, los humanos de América, en la zona del sur, tenían poderosos yamanes que rivalizaban con los terues más grandes de la nación Garú. Esos yamanes, cansados de la influencia que tenían los espíritus sobre ellos, en un momento decidieron cambiar las tornas para ellos. Y como era de esperarse, se aliaron con la tejedora. Para empezar, inventaron un sistema, una red mental para ordenar el caos del reino espiritual. Lo llamaron calendario. Gracias a esto, los espíritus solo podían influir a los pueblos en ciertos días y en cierta medida. También reforzaron la celosía construyendo casas de piedra, gracias a las cuales aprendieron a levantar pirámides colosales en los corazones de los pueblos, que los alejaban de la tierra y los acercaban a los poderosos astros que veneraban. Se cree que fueron los espíritus de estos últimos los que brindaron secretos del calendario a los yamanes. Los espíritus de las estrellas son lejanos y se cuenta que sienten cierto celo de los espíritus de la tierra y de cómo influencian a los humanos. Por encima de todos, la gente del sur veneraba a Helios, a quien le adjudicaban el don de la vida, y así la adoración de la tierra pasaba a un segundo plano. Aquellos pueblos sureños terminaron guerreando y muchos de sus integrantes se trasladaron al norte, a las tierras de los croatanos, llevando con ellos sus costumbres, y allí también levantaron pirámides para protegerse. Los pueblos se llevaban también con los del sur, que pronto comenzaron a adoptar sus costumbres, erigir sus propios montículos. La red de la tejedora se extendía sin parar. Pero lo que verdaderamente cautivó a los sureños fue el maíz. No solo habían llevado la planta, sino también los conocimientos de cómo cultivarla adecuadamente. Mientras que la gente de los croatanos encontraba en maíz una extraordinaria fuente de alimento, los propios Garú croatanos se maravillaron con el espíritu que llegaba con él, mujer maíz. Pronto los croatanos descubrieron también que a este gran espíritu de la tejedora, bendecido por Gaia, no se lo respetaba como era debido y desarrollaron un sistema de costumbres y ritos hasta hoy existentes para darle gracias por sus generosidades. Incluso dichas costumbres fueron impuestas a la parentela de los croatanos. Un día, uno de los más poderosos yamanes humanos, que llevaba a cabo un ritual para proteger al pueblo del mundo espiritual, tuvo una visión de los dioses. Estos exigían sangre. Cabe destacar que más tarde se sabría que todo aquello era una
Treta de la Tejedora, ya extendida por las tierras y sin saberlo, corrupta por el Wyrm, entonces ya prisionero en su capullo. Así comenzaron los sacrificios de sangre, pero pronto los dioses pidieron más, ya que la sangre es muy poderosa y los dejaba más sedientos aún, entonces le siguieron los corazones. Esta nefasta práctica se extendió por todo el territorio y muchos espíritus venerados por los humanos cayeron seducidos por los sacrificios. Mujer Maíz fue una de las que se resistió. Los croatanos no podían ya ignorar la corrupción en todo aquello, pero tampoco podían iniciar una guerra contra su propio pueblo. No eran sus formas y además sabían que hacerlo alimentaría más a la entidad que estuviera detrás de todo esto. Finalmente optaron por un método más discreto y enviaron un poderoso Tergue llamado Tres Cicatrices para que se infiltrara en pleno ritual y averiguara más, y así fue. El día del ritual, Tres Cicatrices se escabulló a la Umbra y allí, rebuscando, encontró un rastrero espíritu similar a una serpiente. Mediante la astucia, el Tergue logró sonsacarle a la vil entidad una verdad hasta entonces desconocida para todos los Garú. El espíritu maligno aseguró trabajar para uno de los hermanos del Wyrm, el Profanador, corrompiendo a los humanos con discreción mientras los otros dos hermanos distraían a los Garú, la Bestia de la Guerra y el Comealmas. Los puros aseguran que hasta entonces ningún lobo cambiante conocía estas otras manifestaciones hermanas del Wyrm. La perdición terminaría por descubrir la naturaleza del Tergue y de sus intenciones, pero gracias a un valiente Corax, cambiante cuervo, Tres Cicatrices logró evitar los ataques del vil ser. Este mismo Corax daría aviso a la manada del Garú para que asistieran al pobre Tergue. Como resultado, el espíritu corrupto se escabulló y escaparía de las garras y colmillos. Al volver a casa, la manada convocó un gran consejo de toda la tribu, a la que también estaban invitados los Uktena y los Wendigo. Allí compartieron todo lo que habían descubierto y concluyeron que debían terminar con aquellas costumbres perniciosas. Claro que esto les provocaba un gran dolor, particularmente a los propios croatanos, que habían trabado una profunda amistad con el poderoso chamán humano que representaba a la gente del sur, llamado Hermano del Sol. Este no solo les había mostrado las bondades de Helios, había hecho también que los croatanos comenzaran, algunos por lo menos, a venerar a Helios por encima de la propia luna. Los croatanos vieron su error. Si no se hubiesen preocupado tanto por los días, las noches no se hubieran vuelto tan oscuras. Y así continuaron dando gracias al sol, pero volvieron a la senda de Selene. Los croatanos avisaron a sus parientes del mal que se escondía detrás de los sacrificios y de todo aquel culto, y les indicaron que abandonaran aquellas tierras donde se encontraban los montículos y se establecieran en otras. El hermano del sol notó el desplazamiento de aquellos y, sabiendo que eran parientes de los lobos cambiantes, exigió una explicación. Tres Cicatrices fue quien se presentó y transmitió al poderoso chamán sobre la corrupción que se ocultaba detrás de todo aquello. Hermano del Sol enfureció por ver cuestionados sus métodos y atacó e hirió gravemente a Tres Cicatrices con una lanza de fuego. Se cuenta que el chamán del Sol no quería llevar más lejos la furia porque había sido amigo de los croatanos y porque sabía que estos tenían hermanos, incluso desconocía a aquellos que vivían más al norte, los Wendigo. Si bien tuvo la suerte de evitar conocer a la gélida furia del hermano menor, no pudo salvarse de la rabia de la manada de Tres Cicatrices. Antes de lo que tarda en aletear 3 veces un colibrí, los hermanos del Tergue ya se encontraban en forma de guerra despedazando al chamán hermano del sol. Pero el brujo era poderoso e invocando un muro de fuego hizo arder y retroceder a la manada, la cual tomó al malherido Tres Cicatrices y escapó a la Umbra, donde el chamán no tenía tanto poder, pues allí solo brilla Selene. La guerra se desató y los pueblos que antes eran amigos y comerciaban con la gente del sur ahora los combatían. Incluso la parentela de los croatanos lucharon con furia. Finalmente la guerra terminó con un poderoso estruendo cuando todos los integrantes de la tribu croatana agitaron los cascabeles fetiches en ritual e hicieron sonar los tambores, al que se sumó el propio retumbar del caparazón de tortuga. La tierra tembló y se estremeció, se abrieron fallas que destruyeron las pirámides y devoraron los montículos antes lugar de veneración. Los ríos se desbordaron y acabaron con muchas gentes del sur y ante todo aquel caos, donde incluso Garú arrastrados por su frenesí murieron en las fallas, el hermano del sol desapareció. A día de hoy, algunos creen que fue reclamado por el Wyrm para devorar su propio corazón.
El caos reinante había sido tal que las tierras habían cambiado y los pueblos ya casi no reconocían sus hogares. Hasta muchos de los túmulos habían intercambiado sus poderes y espíritus y resultaron extraños durante un tiempo. A pesar de todo aquel caos, se había conseguido el objetivo. Los pueblos se refugiaron en los bosques, adoptando nuevamente formas de vida más adecuadas, como la caza y la recolección, y volviéndose menos dependientes de la tejedora. Aún a día de hoy pueden encontrarse algunas estructuras que sobrevivieron a aquellos tiempos. Se cree que algo de poder malsano puede haber todavía quedado en aquellas, o que tal vez alguna perdición todavía habita esperando volver a alzarse. El sacrificio. Conocida es la historia de la trágica pérdida de los croatanos, cantada por los Wendigo en todos los grandes consejos, la heroica batalla de lo de Wanchisi encabezando el ejército contra el Comealmas en 1589. Este era el hermano del Wyrm que había sido presagiado por aquella serpiente vil, oscura, en el tiempo de los montículos y los sacrificios humanos. Pero lo que pocos saben es que no todos los croatanos habían podido asistir a la gran batalla. Los que habitaban más al oeste no podían desplazarse y muchos no se enteraron del acontecimiento hasta mucho después de que este tuviera lugar. A aquellos supervivientes solo les quedaría una muerte lenta y agónica, pues habían perdido el vínculo espiritual. Los espíritus les rehuían como si temieran de una maldición invisible que pendía en sus cabezas. Ya no les enseñaban dones y no podían cruzar a la umbra y morían sin poder en algunos casos. La parentela no volvió a dar a luz otro croatano por muchas generaciones. Su legado había muerto. Cierto es que durante algún tiempo hasta los Ukteni y los Wendigo temían hablar de aquella funesta pérdida en voz alta. Mantenían la canción cerca del corazón, pero lejos de la boca. Con el tiempo fueron recuperando algunos túmulos, antaño bajo el cuidado croatano, y los purificaron. Luego llegaron los Garú europeos y también se hicieron con algunos de aquellos túmulos, y entonces fue hora de que también ellos cantaran la canción croatana. Organización. La única información que se recoge de los croatanos al respecto es que creían firmemente en el clan y como tenían un vínculo tan particular con la tierra, los túmulos eran sagrados de una manera como para ningún otro Garú. En general y en limpio se pueden sacar dos cosas: se organizaban de manera similar al resto de las tribus puras, o al menos en cómo se organizan los clanes de estas. Eran de celebrar asambleas e incluso grandes asambleas, como la historia lo ha mostrado. Un rasgo particular era que podían intercambiar cachorros con las otras tribus para entrenarlos y que conocieran las costumbres de los hermanos. En cuanto a lo político, los croatanos eran los más sociables de los tres hermanos y muchos expresaban esta tendencia con sus atributos y habilidades. Eran una tribu imperturbable con rasgos favorecidos que mejoraban su resistencia de una forma u otra y también eran supervivientes experimentados. Se cuenta que los croatanos también eran de gran confianza, inclusive entre las otras razas cambiantes. Un antiguo túmulo de la tribu también era lugar sagrado para los Kamazots, los cambiantes murciélagos, que usaban la caverna para su ritual de reproducción. En cuanto a lo espiritual, se puede remarcar que su tótem, Tortuga, cayó en un letargo profundo del cual ningún Terwe ha podido sacar al tótem desde que los croatanos cayeron. Testimonio del poder y vínculo que tenían con la tierra quedan la resistencia de sus túmulos, que a día de hoy son muy difíciles de corromper y contaminar por las fuerzas del Wyrm en la actualidad. Y por último, al respecto debemos de notar que tenían un amplio conocimiento de lo que era Helios y su prole. Muy posiblemente contasen con una plétora de dones y rituales devenidos de aquellos espíritus. Claro que este culto también les trajo muchos problemas en su momento con las otras tribus y hasta con algunos integrantes de la propia tribu. Se denota este detalle ya que no se tiene constancia de la existencia de campos dentro de la tribu, pero no es difícil suponer que en la época de los montículos una parte de la tribu prefiriera venerar a Helios por encima de todo y otros se mantuvieran con Selene, formándose así a partir de este cisma de manera involuntaria una suerte de campos en ese periodo.
Demografía. Aunque las naciones humanas tenían costumbres nómadas, al menos al principio, y viajaban por todas partes, los Garú terminarían por reunirse alrededor de túmulos, lugares que no podían llevarse consigo y que necesitaban proteger de las bestias del Wyrm. El territorio croatano más extenso se encontraba en el valle del río Mississippi, a lo largo del Gran Río. Los grandes túmulos se hallaban entre algunos de los ahora dominios perdidos, montículos de tierra que abundaban en las regiones antes de la llegada de los europeos. El montículo Cahokia, cercano a la moderna San Luis, aunque no era un túmulo croatano, fue un lugar importante para su parentela. A continuación, se lista un breve catálogo de los túmulos que alguna vez pertenecieron a la tribu croatana. Clan del pueblo murciélago. Escondida entre las montañas de lo que algún día sería Virginia, hay una caverna bastante profunda. En el corazón de la cueva se encuentra el túmulo del murciélago blanco. Este se encontraba vigilado por el espíritu del mismo nombre. Los Garú que allí vivían se hacían llamar el pueblo murciélago, en honor al tótem. Lo cierto es que tras la caída del tótem murciélago, el murciélago blanco que allí moraba enloqueció de rabia. Huyó de aquel lugar, pero no sin antes emitir un chirrido estrepitoso que provocó un derrumbe en el túmulo. Algunos Garú a día de hoy todavía creen que se puede acceder a él, quizá excavando, quizá por la umbra, para poder reclamarlo con los espíritus tierras adecuados, según algunos Uktena, y quizá encontrar al murciélago blanco y curarlo. El clan de la Casa de los Dientes. No muy lejos del río Ohio, en la cima de una imponente colina, hay una casa grande y robusta que resulta extraña en varios sentidos. Brilla con fuerza a la luz del sol y de la luna porque entretejidas con sus tablas y las vigas de la casa hay fragmentos y franjas de marfil. Este material se extrajo de los colmillos de un enorme monstruo, una incorpórea cabeza volante del tamaño de una pequeña colina. Por tanto, la casa es un hogar de guerreros. Cuando el túmulo se abre, su bendición hace que la mordedura de cada miembro del clan resulte tan profunda y dañina como el corte provocado por una hoja de metal. Cabe destacar que tras la caída de los croatanos, los parientes de estos que allí residían decidieron quemar la casa por pena y para evitar que los invasores europeos se hicieran con ella o con el marfil. Lo cierto es que fue en vano. Los Garú invasores los expulsaron y se hicieron con el túmulo. Aunque los espíritus y el nombre del lugar han cambiado, aún este existe. Clan de las Aguas Tranquilas. En lo que hoy es Carolina del Norte, en una de las muchas cuevas escondidas entre sus colinas, existió el Clan de las Aguas Tranquilas. Lo particular que tenía este túmulo y este lugar es que allí moraba una de las caras del tótem tortuga, tortuga marina, y que fue el lugar de nacimiento del héroe Wanchisi. Los Uktena intentaron hasta lo imposible por mantener al túmulo indemne, pero inútilmente. Finalmente fueron desplazados y en la actualidad el túmulo se encuentra inerte, abarrotado la mayor parte del tiempo por exasperantes turistas. Clan del Sol sobre el río. A lo largo de la ribera del Mississippi al norte de lo que sería Luisiana, el túmulo del Sol sobre el río descansa sobre una colina. Los últimos croatanos que allí moraron, aunque habían renunciado a creer en la supremacía del sol sobre luna, seguían mostrando respeto por el incarna de Katanka Sonak, pues creían que ignorar al sol en favor de la luna era igual de equivocado como abandonar a luna para irse con el sol. El clan era famoso por dar muchos y poderosos Arun, guerreros. Según el saber popular, los lobeznos que nacían aquí esperaban a la luna llena para llegar al mundo, porque el túmulo ofrece un aspecto de sueño cuando está bañado por la luz. Pero como en tantos casos, este túmulo también quedó abandonado, ya que los franceses expulsaron a quienes habitaban allí. Estereotipos. Según lo recogido en las historias contadas de los croatanos, sobre todo por parte del hermano menor Wendigo, podemos entender que los croatanos más bien tenían poco trato con casi ninguna tribu por fuera de sus hermanos mayor y menor. Siguiendo la historia que cuentan los Wendigo, y en esto les recomiendo el capítulo Wendigo por si no lo vieron y quieren saber más, en el cual
Wanchisi, el héroe más grande de los croatanos, viajó de América a Europa para conocer aquellas tierras. Tras el primer contacto con los europeos, se encontró, o mejor dicho, se estampó contra los colmillos plateados de aquel lugar. A Wanchisi lo enloquecía la hediondez de las ciudades que apestaban a Wyrm y lo volvieron loco por un momento. Esto hizo que un puñado de colmillos plateados lo atacase. Claramente, de aquella situación o experiencia, Wanchisi no volvió a sus tierras con buena opinión de aquellos supuestos nobles líderes, que no solo permitían al humano ser sofocado por la tejedora y pudrir la tierra por el Wyrm, sino también atacaban a sus propios hermanos. Pero así también se puede decir que Wanchisi tuvo una buena experiencia, y fue de la mano de Withers, a quien conoció casualmente tras el ataque que sufrió por los colmillos plateados. Y ahí es donde debemos decir que entonces los croatanos podían tener una mejor predisposición, o al menos un buen concepto, de los roehuesos, tribu a la que pertenecía el estimado Withers, quien había asistido en momentos de necesidad a Wanchisi, y que también iba a terminar viajando a América, fascinado por las historias que el héroe croatano les iba a compartir. De más estaría aclarar o insistir, con todo ya lo que se ha contado de parte de los Uktena, de los Wendigo y ahora de los croatanos, ¿qué opinaban estos de su hermano mayor y su hermano menor? Claramente el vínculo entre estas tribus no existe ni existió entre otras. Eran hermanos dentro de una raza de hermanos. Y con todo esto concluimos con el programa de los croatanos. Seguramente habrán notado que no incluí héroes y notables, y esto se debe a que no encontré un registro, sobre todo en detalle, sobre figuras de los croatanos, salvo la evidente, la más conocida, la apoteósica de Wanchisi. Y la información sobre él la pueden conocer entre el programa dedicado a Wendigo y este mismo, claro que sí. Y ahora los mensajes que vengo con deudas desde hace por lo menos 2 semanas. Empiezo con José María Montero Rodríguez, que me saluda desde España. Le mando un abrazo enorme y un saludo a todos los que escuchan y ven estos programas desde España. Me dice, como siempre, gran video. ¿Y qué opinó de Lord Blood? Bueno, yo hice un programa casualmente hablando de eso, una crítica y review. Pero si lo tengo que resumir es como termino un poco ese programa, lo que digo un poco ahí, ¿no? Tengo un encontronazo de sentimientos. La satisfacción de lo conocido y la insatisfacción de todo lo que podría haber sido. Qué sé yo, pero bueno. Alexis Maya me dice, bro, muchas gracias por todos tus videos de Hombre Lobo. Siempre me ha gustado mucho el juego de rol y en especial Hombre Lobo el Apocalipsis. No cabe más, mis más sinceros agradecimientos y a disfrutar los videos. Y para eso están Alexis, me alegro muchísimo que te estén sirviendo. Y esto es importante porque es un mensaje que me lo deja en lo que fue Forasteros. No es común para nada en Hombre Lobo que se toque esas facciones menores. Así que nada, doblemente elogioso para mí las palabras que dice Alexis y justo en qué video es. Referido también a este programa, hace un comentario Ras Wolf, un fiel y leal Garú de este espacio, que me comenta qué oscuros que son los caminantes de la piel o de los danzantes de la piel. Hermano, no sabía que algo tan horrible así existía combatiendo a los Garú. Fue un capítulo muy bueno, todas estas historias de Hombre Lobo me fascinan. Cuídate, hermano Angan. Muchas gracias, Raz. Sí, la verdad es muy siniestro. Ahí entra un poco lo que es el terror casi gore, podemos decir, que es lo que tiene Mundo de Tinieblas. Mundo de Tinieblas invita mucho a eso, ¿no? Es después de todo una serie de líneas, vampiro, mago también, del horror, ¿no? Del terror y el horror. Y la verdad que sí, son de los más repugnantes. Y como bien me gusta tu expresión, combatiendo a los Garú, yo diría hasta cazando a los Garú. Son terribles, la verdad que son increíbles. Y en algún momento vamos a ver el módulo que habla de la historia, porque hay unas cosas increíbles detrás de eso, que habla de un intento de resurgimiento del pariente hijo de Gaia. Un intento de resurgimiento de la muerte, estoy hablando, para medio comandar ahí a unos skinwalker
Yo me sale Skinwalker porque, insisto, originalmente lo leí como Caminantes de la Piel y ahora les pusieron Danzantes de la Piel. Bueno, algunos detalles que se han cambiado desde entonces a la actualidad en la 20 aniversario. Son increíbles. Yo no sé quién se animaría a utilizar un personaje así aparte. Sigo con Huerti Aeternus, hago 2x1. En una parte me dice aguante los Ayaba, si los hombres hiena. Si los hubieran dejado hacer su trabajo, África no estaría como está hoy. Ya me vi todos, y lo pone con mayúscula, los videos de Hombre Lobo 500 veces. Abrazo, Angan, un grande del Huerti. Y me pone los hijos de Gaia, que era el otro mensaje que quería leer, porque puedo unar ahí. Los hijos de Gaia para mí tienen toda la pinta de una tribu que está a punto de corromperse. Cuando la bondad es tan grande. Y está bueno, me interesa mucho porque ¿qué tienen en común los Ajaba? Bueno, algunos dirían que los hijos de Gaia también. Si alguien los hubiera dejado trabajar en el momento justo, pero a los hijos de Gaia en el momento oportuno no los dejaron trabajar como los Ayaba, hacer bien las cosas, y cuando no los tenían que dejar hacer lo que querían hacer, los dejaron. Y ahí los tenés. Y la fama horrible que tienen, ¿no? Pero cuidado ahí, cuidado ahí que los señores de la sombra, que son muy buenos para ver y poder discriminar entre la inutilidad, la maldad y demás, le siguen viendo un enorme potencial a los hijos de Gaia. Siguen viendo que funcionan. Casi entendieron, como todo señor de la sombra ve todo como una herramienta. Y los hijos de Gaia parece que entendió que fueron una herramienta mal implementada, mal utilizada. Porque el que los empuñó claramente no era un señor de la sombra. Eso es lo que dirían ellos, por supuesto. Así que bueno. Pero es interesante. También me gusta porque esto me recuerda a cierto libro que habla del apocalipsis y del planteo de una tribu traidora y que le da al narrador la opción de elegir qué tribu quiere que caiga. Y automáticamente lo que me dice Huerti me recuerda a eso y me entusiasma porque la verdad es como... No estaría mal, ¿eh? En sí nadie se la vería venir. Aunque tiene buen argumento o está bien justificado. Perdón, me quedé divagando, ya saben. De Kadar voy a leer algo que me gustó mucho lo que puso. Se refiere a la crítica del análisis de Hombre Lobo. En realidad se refiere al juego, que es lo que más me interesaba a mí. Y me escribe que no es por prejuzgar, pero yo ya me olía que este juego de Hombre Lobo no era más que un beaten up. Y eso no lo dice porque fuese un beaten up. Creo que eso lo dice en general como no esperes más que eso. Y basta. Y pone ver los trailers y las mecánicas, bueno, que él pudo deducir a partir de ahí. Ya sabía que intentaba venderme violencia, el Crinos desbocado y pelear contra diferentes tipos de enemigos. No digo que eso sea malo, pero para jugar eso casi que prefiero jugar la franquicia Prototype. A mí me encantó porque es la verdad, porque transmite con mucho respeto y bien desarrollado, te lo tengo que decir, Kadar. Esa frustración que sentimos, es frustración. Con Hombre Lobo, videojuegos, siente frustración. Con Earthblood, no así con el otro. Con el que Son of Forest era. Ahora no me acuerdo bien. El que es tipo novela gráfica, que ese juego es alucinante. La verdad, tan simple y lo que logra. No veo la hora que lo pongan en español, que cuando lo pongan en español lo tenemos acá. Así se los digo. Y finalmente, a Federico Gaeda, que me pone muy buen video y contenido estimado. Es difícil encontrar bien explicado todo el universo de Werewolf en español. Sigue así, se refiere a Hombre Lobo Apocalipsis parte 3, que ahí tuve un inconveniente, lo voy a tener que resubir. No me acuerdo por qué cuando grabé ese programa en un momento, el programa dijo, me voy a cerrar, porque sí. Y no me acuerdo si me cortó una grabación que estaba convencido la tenía completa, o fue cuando la fui a subir y eliminé el original. Una de esas dos cosas me pasó. O bien fue el programa o bien fue YouTube que dijo, nada, ¿para qué, güey? Subí hasta acá y ya está. Y ahí, porque se suponía que eran dos partes, tuve que hacer una tercera media forzada. Hay gente que medio se ha perdido un poco. Así que seguramente resuba lo que es el vistazo general de Hombre Lobo introductorio y en fin. Bueno, ahora sí. Ya sin más, como siempre, más que gracias no puedo darles. Les mando un abrazo enorme a todos y gracias por el apoyo que le están dando al canal. Suscríbanse si no lo hicieron, que me ayudan un montón, que esto cuesta, saben que le pongo todas las ganas. Y liken, por supuesto, compartan, que eso es fundamental, que
no puede ser, lleno debe estar de gente desesperada buscando información, detalles para, por ejemplo, joderle la vida a sus jugadores en sus mesas, o no sé, van cada uno. Así que hay jugadores que quieren también conocer más para joderle la vida a los narradores, que nos encantan los narradores que nos jodan la vida con datos que no conocemos. Bueno, ahora sí, los dejo en paz, muchas gracias y nos estamos viendo el fin de semana con los Tasmanos. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo programa. Adiós.